Saludamos al ingeniero Román Carabajo. Él es concejal por la Revolución Ciudadana en el municipio de Cuenca, preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Hay problemas en la ciudad de Cuenca relacionados con el transporte, vienen presionando los sectores del volante por una elevación en el precio. Hay incipientes protestas, incipientes aún en la ciudad por este tema y aparentemente discrepancias en cuanto a la oportunidad del reclamo. Quisiéramos saber cómo ve usted la situación. Estimado Gustavo, muy buenos días a Radio Antena Uno. Pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que es importante siempre, digamos, establecer que las políticas públicas que se desarrollan desde el municipio tienen que ser adecuadas, digamos, y en el tiempo. Me refiero a lo siguiente. Creo que en su momento, hace 8 años, cuando se tomó la decisión de establecer el subsidio, creo que seguramente no, la administración en ese momento no tomó las debidas precauciones para que en el tiempo no se vaya a generar una acumulación. Es decir, seguramente en la ordenanza o en las normas de establecer que se vaya incrementando anualmente. Lamentablemente, este rato, después de 8 años, claro, las exigencias del sector del transporte solicitan, digamos, el incremento bastante amplio del tema del pasaje. Para nosotros, lo que hemos tenido que hacer es, a través de la Universidad de Cuenca, tener un estudio que permite evaluar justamente el tema de los activos, de los pasivos, del costo del transporte y todos los parámetros que nos permitan tomar una decisión. Hay que tomar en cuenta, la ciudadanía debe conocer, existen alrededor de 475 unidades que pertenecen a 7 empresas. Estas, digamos, hacen diferentes frecuencias, alrededor de casi 5.000 por día, digamos, entre lunes y viernes, fines de semana entre 3.300, domingo 2.700, es decir, alrededor de 31.000 turnos o frecuencias que se realizan en la ciudad de Cuenca. Entonces, esto lo que a nosotros nos interesa es que también se haya cumplido primero los parámetros establecidos anteriormente, es decir, había alrededor de 30 puntos que tenían que cumplirse, entre esos la mejora de la calidad del servicio, el aseguramiento a los choferes y otros parámetros, pero sobre todo también la ampliación de las coberturas, cosas que no se han cumplido. Entonces, en esta situación o en este momento, nosotros también planteamos de que las condiciones en las que ellos ahorita, por ejemplo, se ponen en contra del municipio cuando debían haberse puesto en contra del gobierno, cuando subieron los 3% del IVA, cuando subieron el diésel, y esos, claro, son elementos que este rato lleva a que el costo del servicio o el costo, digamos, operativo de ellos se haya incrementado. Este momento, digamos, hay una propuesta desde la Universidad de Cuenca, digamos, que mantiene un margen hasta de 40 centavos, pero sobre eso nosotros tenemos que establecer, o nuestro planteamiento desde el Consejo Cantonal es trabajar sobre un subsidio, mantener el subsidio, pero un subsidio focalizado. Es decir, a personas que están en situación de vulnerabilidad, madres en situación de pobreza, personas adultas mayores, los jóvenes, que iría inclusive hasta la posibilidad de una gratuidad del transporte para los universitarios, para los colegiales. Y en ese modelo nosotros tenemos que ir buscando las alternativas. Nos interesa ampliar las frecuencias, las líneas hacia otros lugares en donde no se tiene cobertura, pero también nos interesa que la calidad del servicio sea adecuado. Cuando uno hace una encuesta a los ciudadanos, el 90 y pico por ciento se queja del mal servicio, pero eso pasa justamente porque no se ha ido cumpliendo algunos parámetros por parte de la Cámara de Transporte. Esa tarifa de 44 centavos que piden los propietarios y la organización de choferes, los buses, ¿qué también sustentada está o qué falencias tiene? Bueno, con los datos que nosotros tenemos de la Universidad Estatal de Cuenca, en las que se ha evaluado varios parámetros, es hasta 40. Ese sería el techo. De ahí lo que correspondería es tener un subsidio para valores menores, es decir, por ejemplo, llegar hasta 38 centavos y hacer un subsidio general a todas las personas. Digamos, en general, digamos, me refiero a las personas que están como población económicamente activa. Y de ahí mantener un mayor subsidio, por ejemplo, por eso digo yo focalizado, de 2 centavos seguramente a las personas en general, y un mayor incremento a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, o inclusive llegar a un tema de gratuidad al sector universitario o colegios o estudiantil. Pero esos elementos hay que evaluarlos porque el estudio se hizo con datos del 2023. Ahora al 2025 seguramente habrá una diferenciación. De hecho, ellos lo que plantean es que se ha incrementado valores como diésel, como temas electromecánicos, eléctricos,
Y claro, eso también puede incrementar el valor. Nosotros desde el otro lado planteamos que, por ejemplo, deberían tener dos choferes en el día, porque si no la unidad está siendo utilizada casi 16 horas del día. Deberían tener al menos 8 horas diarias un chofer. Se está llegando a unos acuerdos de tal vez tener 1,5, es decir, que tengan una flota adicional de personas que puedan reemplazar a los choferes en algunos casos para poder ir cumpliendo también esos parámetros, porque por temas de seguridad y salud ocupacional, un chofer no puede estar trabajando 14 horas, 16 horas, eso es inadmisible. Entonces ahí hay que ir estableciendo algunos acuerdos para poder llegar a un valor específico que no afecte a la ciudadanía, sobre todo eso, que no afecte a la ciudadanía. ¿Cuáles serían las condiciones que tienen que cumplir para un acuerdo? Condiciones mínimas. Bueno, básicamente el tema del ampliar de las coberturas, el tema de la calidad del servicio y a nosotros también nos interesa el aseguramiento, por ejemplo, a los choferes, es decir, que se evidencie con el registro en el IES de que estas personas están aseguradas porque este momento, digamos, los tienen ocasionalmente por semana o por días algunas personas contratadas, digamos, y ellos inclusive tienen que asumir algunos rubros, inclusive hasta de parqueadero de los buses o de lavadas o de multas que correspondan. Es decir, el propietario del bus no asume nada. Es fácil estar sentado y recibiendo los recursos que ingresan porque tiene una persona dándole trabajando el bus. Entonces, ellos se quejan también de que no les alcanza. Pero claro, si uno en una empresa o en algún lugar es el dueño, no puede estar sentado simplemente viendo la plata como entra. Pues uno tiene que también poner a lo mejor arribar el hombro para que las cosas mejoren. Y eso significa que puede que ellos tengan que asumir también pues el tema de manejar el bus y todo por el estilo, porque es fácil tener a los choferes trabajando para ellos. En materia de subsidios, ¿cuán avanzado tiene el estudio o los estudios del municipio de Cuenca? Bueno, Esto de básicamente, poner subsidios diferenciados mediante tarjetas personalizadas suena interesante, pero requiere de una buena planificación y también de una buena práctica. ¿Se basarían en los quintiles de pobreza para esto o habría una dedicatoria particular a ciertos grupos desprotegidos o a otros que han expresado sus aspiraciones como los estudiantes universitarios? estimado Gustavo, de hecho tenemos en los estudios bastante información al respecto. Por ejemplo, de la población, digamos, en tarifa normal, en adultos mayores y en estudiantes. Ahí, de hecho, hay la información que está, digamos, contenida en el estudio, en el que se establece, digamos, abajo la población de estudiantes, adultos mayores y en la parte de arriba las personas en tarifa normal. Entonces, en realidad hay bastante información, pero aún así lo que nosotros hemos planteado estos últimos 3 meses que habíamos revisado los informes era que se pueda trabajar sobre el tema de la personalización de las tarjetas y eso nos permita tener una información adicional. Por otro lado, también se ha solicitado información al MIES, al Registro Social y un propio trabajo de la Dirección de Desarrollo Social y Productivo para identificar niveles y quintiles de pobreza, es decir, que nos permita tener unos elementos adecuados para no afectar a la población. Además, digamos, se está haciendo una corrida respecto a valores, inclusive creo que es entre 35 y 45 centavos, cuánto afecta el ingreso también de las personas y algunos modelos para poder buscar algunos mecanismos de compensación y en este caso de subsidios para la población. Por otro lado, establecer también algunas estrategias para la compra de las tarjetas de manera de que mientras más viajes tenga, hay la posibilidad de hacer un descuento respectivo por el tema, porque muchas de las personas a veces utiliza la familia la misma tarjeta, digamos, se van turnando, pero si entramos a un tema de personalización, permite evidenciar los viajes, permite evidenciar las estaciones y la temporalidad y la periodicidad del uso de esa tarjeta. Entonces, eso da la posibilidad de también después tener adicionales compensaciones a los usuarios. Dentro de esta problemática, ¿qué papel juegan las autoridades nacionales, el gobierno? Hay temas como el IVA, por ejemplo, que afecta a los vehículos, afecta a los repuestos, y hay también temas relacionados con subsidios a los combustibles. Se ha dado al sector de los taxis, pero entendemos que también está dentro de las aspiraciones de los buceros. Por supuesto, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos la competencia en el tema de control y tránsito y eso nos ha dado la posibilidad de que se pueda hacer normal el tema del pasaje, pero por ejemplo el tema del combustible, el tema de partes y piezas que vienen importadas o el tema del IVA, sí ha afectado muchísimo al tema de la canasta y sobre todo a los valores que establecen el valor final del pasaje. Entonces, claro, en este caso
digamos, es importante la política económica que tome en cuenta el gobierno para poder establecer algunos mecanismos de subsidio, especialmente al transporte público. Y a nivel nacional, las federaciones de taxis hicieron esta incidencia para poder lograr este subsidio a nivel nacional, pero por ejemplo, mañana el sector del transporte podría hacer lo mismo. O igual el día de mañana los taxistas podrían incidir si se sube el tema del transporte del bus, mañana los taxistas inciden en querer subir el tema del transporte también o el costo de la carrera mínima. Entonces, vamos a tener desencadenamientos de varios pedidos de diferentes sectores porque sube el bus, sube el taxi, van a subir el consumo, digamos, en el tema de la canasta básica y vamos a tener mayor, ya de por sí Cuenca es una ciudad cara, eso podría incrementar los valores también. Entonces yo creo que hay que tomar, digamos, con calma y hay que tomar la mejor decisión en beneficio de la ciudadanía. Hemos escuchado a algunos personeros municipales, también a concejales, hablar en el sentido de que no es un buen momento para hablar del alza en la tarifa de los buses. Lo propio sugiere el alcalde. Pero ¿cuándo sería el momento adecuado? Lamentablemente las circunstancias socioeconómicas han sido complicadas durante todo este tiempo. Pandemia, después paros, después el tema de los problemas con el tema de la luz, y eso ha ido complicando la situación. Tomar una decisión de este momento al el bus podría incidir, como le decía, en el incremento del costo de la vida a varias de las personas que hacen el uso de este transporte. Entonces, lamentablemente también el sector del transporte, si considera que no es rentable, pues en algunas ocasiones también ha dicho el alcalde, cuando uno no tiene un negocio rentable, pues o uno incide desde los propietarios a mejorar o bajar los gastos y el incremento de gastos, pero por otro lado también ellos, digamos, es parte del proceso de digamos, del cuidado y de la administración de los buses. Es decir, ellos están sentados tranquilamente recibiendo y haciendo que el chofer trabaje, pues ellos podrían incorporarse también y reducir los gastos. Entonces, creo que hay que buscar otros mecanismos también que ayude a mantener la tarifa adecuadamente y sin afectar a la ciudadanía. Bien, vayamos al concejal Carabajo a otro tema que ha preocupado a la ciudad, las impertinentes declaraciones de la señora ministra de Energía. También actualmente en su cartera está incluido medio ambiente, esa posición amenazante hacia etapa hacia la ciudad de Cuenca. Estimado Gustavo, yo creo que la ciudad de Cuenca definitivamente se precia de tener la mejor agua a nivel del país y sobre todo esto ha sido porque ha tenido un trabajo bastante fuerte de parte de la empresa Etapa. Y no de ahora, ellos son casi 50 años que Etapa ha venido trabajando en mejorar los sistemas de alcantarillado y agua potable. Además que la ciudad de Cuenca no solo ahora se ha posicionado en tema contra la minería, ya desde 1995 hasta el 98, cuando recién con el Prodemin que se empezó a dar este tema del catastro minero y ahí empezó la empresa Yergón al tener digamos, el registro minero. Desde ahí ha venido problemas y no solamente Tapa se ha pronunciado, sino también las universidades y diferentes colectivos. Todo el tiempo, digamos, la ciudad de Cuenca ha estado en contra de la minería, especialmente en las zonas de páramos y fuentes hídricas. Las desatinadas, digamos, declaraciones de la ministra dejan ver que prácticamente la señora que antes se decía ambientalista y que además era una persona que defendía muchísimo el ambiente, este rato prácticamente echa abajo todo ese discurso y se evidencia la posición del gobierno a favor de la minería. Lamentablemente, estas transnacionales hacen esas incidencias en los gobiernos y se evidencia prácticamente la falta de apoyo a la ciudad de Cuenca. Recuerde que aquí hemos tenido una consulta popular. Ahorita que lanzan una consulta popular dicen que el pueblo tiene que pronunciarse. Bueno, que respeten la consulta popular, que el 85% de los cuencanos dijimos no a la minería. Y sobre todo también creo que no hacen caso a la competencia que tenemos desde las prefecturas o desde los municipios para regular el uso del suelo. Hay una ordenanza expedida el 2017 por parte de la prefectura para el tema de declarar a los páramos y fuentes de agua y otros sistemas frágiles como zonas libres de minería metálica. Hay las ordenanzas del Cantón Cuenca, en donde también se establece que no los páramos y las fuentes hídricas están libres de minería. Hay las resoluciones en los PDOTs, en los PUGs, hay la consulta popular, existe también el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado en el examen especial al proyecto minero Loma Larga,
que se hizo entre el 2012 y el 2017, y ahí establecieron que se hizo minería, digamos que se empezó a hacer minería sin tener licencia ambiental, que las concesiones mineras no cumplieron con el plan de inversiones, que todo, digamos, se incumplieron en los procesos, y por eso es que después también hubo la Corte Provincial de Justicia que dictó medidas reparatorias que no se ha cumplido. A raíz de estas medidas reparatorias es que se elaboró este informe de etapa en el que evidencia que el Ministerio del Ambiente no ha cumplido y se estableció varios mecanismos, por ejemplo, como el tema de la consulta previa informada, que se realice la consulta ambiental en la zona de influencia. Y claro, vemos a un Ministerio del Ambiente, a un gobierno que está desesperado por entrar con un tema de explotación minera, que inclusive han dado ya la licencia ambiental. Y Más además, allá de estos temas técnicos, digamos, de consultas, consulta ambiental, consulta previa libre informada, licencia ambiental, informes en general, se dio un tema realmente delicado y grave que toca lo social, que toca lo político. Eso de calificar a etapa como un brazo político del alcalde. imagínense, o sea, es desconocer prácticamente a la institución técnica que elabora, digamos, o que garantiza los recursos públicos para Cuenca. Y eso creo que es como desconocerle, no sé, pues el panecillo a Quito. Es como de, hay unos arraigos fuertes que tenemos los cuencanos y yo creo que eso es un tema que se equivoca la ministra. Hubiese sido diferente que ella presente un informe técnico desmintiendo o poniendo en contraposición algunos datos que presentó Etapa en el informe, pero no lo hace. Por otro lado, Gustavo, yo sí quisiera decirle a la ciudadanía que, por ejemplo, el gobierno se va ajustando a varios temas. El proyecto de ley que garantiza el derecho a la consulta ambiental y la consulta previa libre informada se estaba trabajando en la Comisión de Garantías Constitucionales y de un pedido como tal se pasó a la Comisión a ver, es a la otra comisión que está esta asambleísta cuencana, De que ni me acuerdo de su biodiversidad y nombre, medio ambiente. a la de biodiversidad y recursos naturales, porque claro, tienen mayoría ahí. Entonces, imagínense el peligro que tiene de bajarse esta ley y sobre todo otra alerta. Yo digo, es que están haciendo jugadas de ajedrez. Recuerden ustedes que en la anterior consulta popular la ciudadanía también se pronunció respecto a en contra de los arbitrajes internacionales. Y ellos están dando paso al tema del arbitraje internacional con la posibilidad de que si es que no se explota Quimsacocha, habría la posibilidad inclusive de irnos a un arbitraje internacional en donde la empresa extranjera no va a perder, porque puede demandar al Estado y podría hacerse acreedor a varios millones de dólares por la no explotación del territorio. Es decir, están armando todo un entramado legal, supuestamente, o ilegal, inconstitucional, para afectar a los ciudadanos de Cuenca. Y yo creo que Una, ahí, una verdadera encrucijada es a la que se le podría poner a la ciudad de Cuenca si es que el gobierno continúa trabajando en definitiva por los intereses de la minera, por los intereses del sector minero y no por la gente, no por los azuayos, no por los cuencanos, no por los ecuatorianos. así es, estimado Gustavo, y esto no se trata de política, no se trata de partidos políticos, sino se trata del futuro y de la vida de los cuencanos y de los azuayos, de los recursos naturales, que es lo único que nos queda a nosotros. Recuerden ustedes que esas son las únicas fuentes que tenemos para abastecer a más del 50% de la población en Cuenca. Y por último, lo que nosotros decimos, ahí están los asambleístas, tres de los seis asambleístas azuayos se han pronunciado, pero no le vemos a Adrián Castro, no le vemos a la señora Camila León o a este chico Anthony Becerra pronunciarse en nada, cuando ellos decían defender a la ciudad de Cuenca y el Azuay. Esperemos, esperemos que se pronuncien y que digan cuál es su posición, al igual que las autoridades que les veo ahora sentados o pronunciándose en diferentes ruedas de prensa, alcaldes que están apoyándoles también, a ver cuál es la posición respecto al tema del agua, a la seguridad, a la salud y a la falta de tener unos servicios adecuados para la ciudadanía. ¿Tiene el Consejo Municipal una vía trazada, un plan sobre cómo moverse, qué pasos dar, qué estrategias utilizar ante la actual situación? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ya de por sí, creo que hemos tenido algunos pronunciamientos respaldando el tema de la consulta previa, pero sobre todo también en la planificación, el plan de ordenamiento territorial y el y plan de uso de suelo, nosotros hemos prohibido totalmente el tema de explotación de minería metálica en las zonas de páramos y recargas de fuentes hídricas. Adicional, hay un tema que también había saltado hace días anteriores, estimado Gustavo,
respecto a que se habían, digamos, misteriosamente había aparecido la ampliación de los predios y con miles de hectáreas adicionales en la zona de Quimsacocha. Es Ya con el señor alcalde una nos... situación tramposa y escandalosa. Claro, hemos conversado con el señor alcalde porque además de esta ampliación hace la posibilidad de incluir ahí la Bocamina. Entonces, el señor alcalde lo que ha planteado y lo que se realizará es que se pueda hacer la nueva medición en el territorio para evidenciar justamente la ampliación que han tenido y poder corregir ese error. Porque además resulta que esto lo hicieron en el 2020 con esa ampliación y con ese registro que lo han realizado y además ha desaparecido el archivo y el expediente. Es decir, ni siquiera hay documentación de respaldo de esto, que en dónde han comprado o cuál ha sido las nuevas declaraciones, nuevos levantamientos topográficos. Entonces, esperamos que se recupere eso y después, pues nosotros estar siempre alertas, estamos, creo que la otra semana tenemos sesión de consejo y hay que declararnos en sesión permanente respecto a este tema de minería metálica y apoyar todas las acciones ciudadanas, como por ejemplo el día de mañana hay una marcha también convocada por el Cabildo del Agua, donde busquemos que toda la población se pronuncie y sobre todo respalde el tema de la protección a las fuentes hídricas y respaldar el pronunciamiento de la consulta popular, donde dijimos no a la minería en páramos y fuentes Que de es recarga. una marcha preparatoria a la de mañana, pues la gran marcha antiminera, en donde se espera una presencia multitudinaria de la ciudad, Así será el es. martes 16 de septiembre, y es necesario que todos los estamentos, todos los segmentos que conforman esta sociedad, esta comunidad de Cuenca, de la provincia de La Suaya, estén presentes, incluyendo, por supuesto, quienes nos representan en cargos de elección popular. Así es, estimado Gustavo. Imagínense, yo quisiera pedirle a las personas que están a favor de la minería que cierren el agua de su llave en la casa unos 2 o 3 días a ver cómo entran en desesperación. Ni un día ni aguantar sin agua. Imagínense ustedes si perdemos los fuentes y los páramos en donde nos dan toda la vida el agua. O sea, es el líquido vital importante en la cotidianidad de cada ciudadano. Entonces no podemos poner en riesgo nuestro futuro. Así que más bien a defender y a través de los medios. Muchas gracias, Gustavo, hacer ese llamado a la ciudadanía para que puedan sumarse a la defensa de los recursos naturales de Cuenca y de la SUAY. Bien, le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo, y a Radio Antena 1. Un saludo. Declaraciones del ingeniero Román Carabajo, concejal del Cantón Cuenca por la Revolución Ciudadana, preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo en el Consejo Municipal.